El día de hoy, traders, vamos a repasar el concepto, el tema de liquidity pools en rango de datos ZEPDA. Quiero afinar con ustedes la narrativa en temporalidad menor, ¿ok? Y qué rangos ustedes pueden utilizar. Esta sesión es una sesión de insights y la vamos a realizar o llevar a cabo en gráfico en vivo. Al margen de marcar los ya famosos o conocidos niveles, todo lo que yo voy a mencionar a lo largo de esta presentación es importante que lo anoten, ¿ok? Porque les voy a dar algunos detalles que probablemente ya conozcan, pero a manera de reforzamiento o probablemente no los hayan tenido en cuenta. Cuando ustedes se dirigen a sus gráficos, los de temporalidad menor, porque los de temporalidad mayor hasta el momento tenemos una base, cómo comprender cuál es la dirección en el largo plazo y a partir de qué tipo de insights tomar decisiones. En gráficos de temporalidad menor, por la misma razón de que las cosas suceden mucho más rápido, nosotros tenemos la oportunidad de tomar trades a partir de la información que se nos presenta en los últimos 3 días, en las últimas 4 horas. ¿Ok? Decisiones que tal y como lo hemos visto en lecciones anteriores, como cómo analizar o cómo estudiar para operar una vela de 4 horas, ¿no? Qué consideraciones hay que tener en cuenta, el tiempo, okay, en qué momento disparar. Estos detallitos hay que agregarlos a la hora de empezar nuestro análisis. Por eso les mencionaba que tengan plantillas. En la lección anterior les mencioné, utilicen plantillas, ¿para qué? Para que no marquen en un solo gráfico 40.000 líneas. ¿De acuerdo? Estas plantillas permiten que la información que ustedes obtienen a partir del gráfico esté muchísimo más organizada. En una plantilla yo puedo tener a los niveles que voy a operar o los niveles eh, más próximos a crear reacción en el precio que yo puedo aprovechar. Recuerden que para hacer scalping no necesariamente hay que tener la dirección general del precio, simplemente hay que marcar un nivel, utilizar ese nivel en términos de alta probabilidad, ¿ok? Y en cuanto el precio te brinde un movimiento que te ponga la operación en positivo, sacar parciales, en eso básicamente consiste el scalping, ¿ok? Ahora, cuando digo plantillas, ¿ok? Me refiero a que en la parte superior de su TradingView, ustedes van a tener este tipo de plantillas, ¿ok? Si es que no lo tienen así acá traders, ustedes podrían considerar tomar alguna imagen. Si no tienen estas plantillas, por ejemplo, si yo le hago clic a clases, me va a abrir un gráfico con toda la información que tengo en esta plantilla de clases. En este caso, yo estoy en la plantilla de análisis y aquí es donde yo guardo eh, todos mis análisis. Si me explico? Es decir, yo realizo un análisis, lo borro aquí, listo. Si ustedes tienen la posibilidad de aperturar incluso más gráficos, en cada gráfico podrían tener un tipo de información. Hace no mucho, ok, Michael publicó su setup, donde tiene varias pantallas. Y yo entiendo, por supuesto, no todos tenemos esa posibilidad de tener varias pantallas y en cada pantalla tener de alguna manera la información de lo que está sucediendo en cada instrumento, en cada temporalidad de algún instrumento en específico. Pero, por ejemplo, si no se puede acá traders y ustedes están considerando operar, tomen una imagen. Tómenle una foto al gráfico, ¿ok? Capturen una imagen y tengan esa imagen grabada para cuando la vayan a utilizar al momento de operar. Siempre hay una manera de resolver, siempre hay una solución para estos asuntos, pero es importante que no, en la medida de lo posible, ¿ok? No tengan miles de líneas en el gráfico para que su trading sea mucho más limpio, ¿sí? Si no se van a confundir. Esto ya no le sucede, por ejemplo, a las personas que ya tienen cierta experiencia, ya pueden marcar varios niveles y entienden perfectamente cuáles son los de prioridad. Pero a los que recién están comenzando, yo sé que aquí hay varios que recién están comenzando, marcar miles de líneas en el gráfico puede ser contraproducente, entonces no recomiendo hacerlo. Recomiendo que tengan la información de manera ordenada. Otra forma, por ejemplo, en la que podrían considerar utilizar plantillas sería, por ejemplo,
Recuerden que el proveedor de gráficos, por ejemplo, para Libra Dólar, no solamente es forex.com. Ustedes podrían agregar otro proveedor de gráficos. Yo voy a buscar Libra Dólar y voy a tener FXM o ANDA, Capital.com. Voy a tener varios proveedores. Y recuerden que, ya les he mencionado, no tienen que tener 40.000 activos como los tengo yo, que no los opero todos. Simplemente tienen que tener los instrumentos con los que hacen benchmark, los instrumentos con los que ustedes operan, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, si van a operar Libra Dólar, si van a operar Bitcoin, tener, digamos, el activo, un instrumento de distintos proveedores. Entonces, en el proveedor de forex.com yo voy a tener eh, mi análisis para operativa. En el, en el proveedor de gráficos o ANDA yo voy a tener mi análisis macro, ¿no? Y así, ¿ok? Y puede variar. Siempre hay una forma de hacerlo, sea que tengan el TradingView Pro o el TradingView gratuito. Como les estaba diciendo, es importante que manejen la información de manera organizada, de manera ordenada, para que no se confundan, para que luego no se frustren y digan, ¿por qué no me funciona este nivel? Yo utilicé este nivel y me confundo y luego no sé qué niveles utilizar porque tengo todos atravesados. Es básicamente por esa razón. Ahora bien, lo que nos interesa ahora entender es por qué analizar los rangos semanales, ¿ok? Es importancia porque son relevantes a la hora de disparar. Recuerden que en la lección anterior yo les mencioné los dos insights que hay que considerar, es el mínimo y el máximo de la semana anterior y adicionalmente la neutralización de algunos de los días de la semana anterior. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque el precio neutralice el máximo de la semana anterior o el mínimo de la semana anterior es que ya, listo, una reversión, un cambio de dirección o una continuación. Estos son insights que nosotros vamos a ir puliendo y viendo conforme vayamos avanzando en este quinto mes porque necesito mejorar su criterio. ¿Cómo mejoramos el criterio? Practicando. Lo que voy a hacer ahora, lo que tengo ahora en pantalla, son 2 semanas acá traders. Voy a empezar por el índice Dow Jones, ¿ok? Al margen de mencionar los insights eh, inherentes al índice, quiero que vean cómo esta forma de consideración de análisis es productiva para cualquier instrumento. ¿De acuerdo? En términos semanales, lo que hacemos es marcar el máximo y el mínimo de la semana y considerar su equilibrium. Yo en esta sesión no voy a marcar niveles de temporalidad mayor, ni voy a ponerme a marcar order blocks, no voy a hacer eso porque eso es parte de, ¿sí? Lo que quiero hacer en esta sesión es darle los valores que necesitan para tomar decisiones, sea que vayan a operar en un día lunes, en un día martes, en un día miércoles. Vamos a tener principalmente en consideración el insight que les mencioné en la lección anterior, el marcaje de el máximo de la semana anterior, el mínimo de la semana anterior y por supuesto el equilibrium. ¿Por qué? Porque a partir de estos datos tomamos decisiones, procesamos la información. ¿Qué tipo de información? Para empezar, los bullish order blocks que se encuentran en discount son muchísimo más probables de utilizar, de funcionar, de que sean eficaces, ¿ok? Que un bullish order block que se encuentra en premium. Los bearish order blocks que se encuentran en premium es más probable que funcionen que un bearish order block que se encuentra en discount. Esto lo van a llevar a sus gráficos, pero en términos semanales, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier tipo de order block, ¿sí? Bullish o bearish, hablamos de un breaker block, rejection block, hablamos de mitigation block, vacuum block, propulsion block, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero dependiendo de dónde ustedes se encuentren en este block, va a funcionar incluso si el precio se acerca a él más de una vez. Yo lo he dicho, cuando el precio toca muchas veces un order block, por ahí me deja cierres de vela por debajo de un máximo eh, más alto, tengo el máximo, el máximo reciente más bajo que el anterior, esto ocasiona equal highs y en el futuro pueden ser neutralizados.
Pero cuando el order block que se encuentra en el máximo o en el mínimo, dependiendo del área en la que lo encontremos, pueden ser premium o discount, se encuentra justamente en zona de fair value, las probabilidades de que funcione más de una vez se mantienen. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. No hay que, por supuesto, dejar de lado el hecho de que necesitamos que se ingenie liquidez de alguna forma. Y cuando digo que se ingenie liquidez, me refiero a las neutralizaciones. Es importante tenerlas en consideración y no en términos de mortgage shift, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos que podríamos caer en la trampa del mortgage shift y el precio finalmente ir en la dirección contraria. En este caso tenemos el máximo de la semana anterior, el mínimo de la semana anterior, la zona de equilibrium, ¿ok? Y aunque tenemos apertura aquí, esta apertura es relativa, ¿de acuerdo? Porque es la apertura del activo del instrumento CFD. Es una apertura relativa. Y tenemos aquí el cierre. Este sí sería el cierre oficial. Están muy cerca, pero miren lo que pasa en la semana anterior. Tenemos apertura de la semana, rango del día lunes, better short block en zona premium. Y además tenemos a este better short block en neutralización. Esto lo hace funcional. ¿De acuerdo? Se puede utilizar 11 de la mañana, London Close Kilsen. ¿Y qué tenemos? Reversión. ¿Por qué reversión? Porque finalmente el precio neutraliza el mínimo del swing que se origina aquí. De este swing alcista. Es una reversión, neutralización del mínimo y el trade se da muy bien en condiciones. Este tipo de detalles acá traders son los que hay que observar. Aquí no necesariamente se está desde ya neutralizando el máximo mínimo de uno de los días de la semana anterior, pero en términos de encontrar un setup para cada día, sí es importante considerarlo. Este máximo se crea en sesión de Londres. Como dato adicional e insight para quienes operan el Dow Jones, consideren que en la sesión de Nueva York o en la apertura de los stocks, podríamos tener la neutralización de los máximos y mínimos ya formados en la sesión previa. Esto quiere decir que iniciada la sesión de Nueva York, si yo tengo máximos o mínimos formados en Londres, porque el CFD está activo, si yo tengo máximos o mínimos formados en Londres, el precio podría perfectamente marcar en esa sesión de Nueva York nuevos máximos y nuevos mínimos. ¿De acuerdo? Por esa razón es que este aparente bear short block no funciona. La sesión de Nueva York oficialmente comenzaría a las 8 o 9 de la mañana. Se neutraliza el máximo más reciente y fíjense lo que sucede. El setup para el día lunes, un corte. Pero esta venta yo no la voy a mantener. ¿Por qué no la voy a mantener? Fíjense lo que pasa cuando el precio ingresa a zona de discount del rango semanal anterior. Fíjense el equilibrio. Fíjense cómo el precio ingresa a la zona de discount, se sostiene, por supuesto, se sostiene luego de neutralizar el mínimo del día viernes, acercarse a estos equal lows y retorna a el equilibrium de la semana anterior. Esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo que alguna vez les he podido mencionar con respecto a la consideración del equilibrium de los mismos días. Considerar el equilibrium de cada uno de los días para ver cómo el precio reacciona allí, para ver si es que tengo la formación de un proportion block, de un fair value gap, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo que considerar el equilibrium de todo un periodo anual, de un trimestre. ¿De acuerdo? En día martes tenemos swing bajista, bullish proportion block en zona discount. Esto lo hace funcionar. Este bullish proportion block creado a las 00 horas, 4 de la mañana, 5 de la mañana el swing low, expansión, 6 de la mañana, 7 de la mañana, el precio por encima de el equilibrium de la semana anterior. Y a las 10 de la mañana tenemos vela Seek and Destroy, neutralización del mínimo de la vela anterior y la continuación de la expansión alcista.
Bearish Order Block crea una neutralización del día lunes, funcionando como Bullish Mitigation Block. Y el precio continúa con su señal alcista. Aquí yo podría haber tomado un trade en este pequeño Fair Value Gap. Si yo hago un acercamiento, aquí hay un Fair Value Gap. En el chat tenemos una consulta de Jonathan y la voy a mencionar porque es importante. Voy a repetirla. Él nos dice: disculpa, mencionaste que los order blocks en discount o premium marcando el rango semanal de acuerdo al order flow son de mayor relevancia. Esto es correcto. Los bullish order blocks que se encuentren en zona discount son más relevantes que un bullish order block que se encuentre en zona premium. Los bearish order blocks que se encuentren en zona premium son más relevantes que los bearish order blocks que se encuentren en zona de discount. Regresemos. Podríamos haber tomado un trade en este Fair Value Gap por encima del equilibrium, debido a que ya se habría utilizado y la expansión alcista. Aquí tendríamos otro Fair Value Gap, y a lo largo de todo este sueño alcista uno podría tomar operaciones a las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hasta el término del día, 2 de la tarde, y listo. ¿Qué sucede acá? Este es un día importante acá, traders, porque tenemos aquí apertura ya de la sesión como tal de Nueva York, y a las 10 de la mañana neutralización del mínimo y del máximo de la vela anterior. Pero ¿de dónde se ha originado el movimiento? De zona discount del rango semanal anterior. Esto yo lo puedo utilizar como insight también para tomar decisiones, entendiendo que, claro, si la sesión va a ser alcista, en este caso porque estamos hablando del índice, esta neutralización del mínimo de la vela anterior, el mínimo de la vela de las 9 de la mañana y llegada del precio al Fair Value Gap, podría formarme un swing low sobre el cual yo podría respaldar mi trade. ¿Esto qué quiere decir? Que yo perfectamente podría tomar operaciones en compra, sin miedo, porque ya tengo un mínimo formado en neutralización y las operaciones se protegen en máximos formados en neutralización o mínimos formados en neutralización, de ser el caso. No siempre tiene que ser así. En ocasiones, y lo vamos a ver en Forex, y lo vamos a recalcar porque ya lo he mencionado, en ocasiones el stop loss queda en el aire. No necesariamente protege un máximo o un mínimo, pero es de relevancia considerar las neutralizaciones. Si yo veo una neutralización de mínimos en un orfo alcista, puedo proteger mi trade entonces allí. Vayamos al libro dólar. Nuevamente, tengo 2 semanas, ¿de acuerdo? Y vemos exactamente lo mismo. La tarea que yo les voy a dejar es que busquen esos conceptos de patrocinio institucional, ¿ok? Fair gaps, forward blocks, etcétera, etcétera, que se encuentren en zona premium o en zona de discount. Además de considerar, por supuesto, las neutralizaciones de algunos de los días de la semana anterior, que es algo que claro, no hay que pasar por alto. Vamos a enfocarnos en los order blocks. Para el análisis entre semanas, lo vamos a hacer en temporalidad de 1 hora. Ok, no es necesario rebuscarlo en 15 minutos, en 30 minutos, no, lo vamos a hacer en 1 hora, ¿de acuerdo? Un día tiene específicamente en Forex 24 velas de 1 hora. ¿De acuerdo? Entonces, alguna de esas 24 velas de 1 hora va a constituir un order block de tipo bullish o de tipo bearish. Fijémonos qué sucede en esta semana que es bastante peculiar. Tenemos mínimo de la semana anterior, máximo de la semana anterior. Como lo he mencionado, antes de enfocarme en dónde se forma el mínimo y dónde se forma el máximo, porque eso es muy fácil y ustedes podrían ir a sus gráficos y marcar, eso ya lo sabemos. Veamos o entendamos por qué el precio me forma este rango semanal y cómo lo puedo utilizar en la siguiente semana. Porque van a haber semanas que, como lo he mencionado, no necesariamente van a neutralizar los máximos o mínimos de alguno de los días de la semana anterior, sino van a ser semanas que van a continuar
en la dirección del rompimiento del rango de la semana anterior. ¿Se entendió esto? Lo he dicho, lo he mencionado despacio para que eh, no haya confusiones. Colóquenme un 5 en el chat si es que esto está perfectamente comprendido hasta el momento. Y si alguno no lo ha entendido, lo voy a repetir. Necesito que todos estén con 5, sí, todo bien, genial. 1 más 3, digo 1 más 4. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora bien, veamos el insight que hay que considerar, porque cuando nosotros estamos estudiando o analizando la semana actual, a ver, voy a hacer una pausa porque Navy no comprendió. ¿Ok? No se comprendió. De acuerdo. Vamos a mencionarlo. Nosotros vamos a tener un rango, marcamos nuestro rango semanal, máximo y mínimo. No todas las semanas son iguales. ¿Ok? La tarea que les he dejado previamente, la tarea que les he dejado previamente es que marquen el Better Share Block, Better Share Blocks que se encuentren en zonas premium, Bullish Share Blocks que se encuentren en zonas de discount, que son relevantes, ¿ok? A la hora de utilizarse. ¿Y qué sucede? Que la explicación básica que voy a dar en esta clase es cómo entender, por qué entender la formación de un rango semanal, cómo se puede utilizar esto en la semana siguiente, que constituye la semana actual, porque es la semana que operamos, cómo entender que el precio puede continuar en la dirección del rompimiento del rango de la semana anterior. Necesitamos entender en qué contexto se genera esto. ¿Para qué? Para no caer en dos errores, ¿no? El primer error es pensar que porque se neutralizó el mínimo de la semana anterior, ya puedo operar compras infinitas. No, el precio podría continuar a favor de la dirección del rompimiento. Podría continuar en dirección del rompimiento. Si fue un rompimiento alcista, el precio va a continuar alcista. Si fue un rompimiento bajista, el precio va a continuar en dirección bajista. ¿Cómo entiendo eso? Veámoslo en esta semana, veámoslo en este activo. En este caso marcamos una Premium Discount Equilibrium y de pronto el precio en esta nueva semana, ¿ok? Que apertura, claro, el 27 de marzo, porque América, 27 de marzo a las 5 de la tarde. Listo, tenemos apertura semanal y el precio cae. Perfecto. Me forma un swing bajista, market protraction, continúa la dirección bajista, luego, ¿qué pasa? Swing alcista hace pensar a todos que el precio va a subir y luego se me valida este breaker y este bear short block, el precio sube al bear short block, a zona de breaker y continúa expandiendo. Este movimiento alcista, esta vela alcista, es una vela de las 6 de la mañana y yo podría buscar el setup en temporalidad menor en la vela de las 7 de la mañana, que es el inicio de la New York Kills. Esto en términos de entender por qué se formó el movimiento bajista y ver cómo se neutralizó el mínimo de la semana anterior. Aquí viene la gran interrogante y es, ¿cómo yo puedo saber o entender con altas probabilidades que el precio va a continuar en la dirección del rompimiento? No necesariamente va a suceder esta semana, puede suceder la semana siguiente, subsiguiente, pero es necesario que comprendamos que, claro, el precio, una vez que rompe el máximo, el mínimo de la semana anterior, puede continuar. ¿Qué insight? Aquí viene el insight. Fíjense, tenemos aquí apertura, máximo del día lunes, mínimo del día lunes, contracción, por supuesto, contracción, London Close Kills 11 de la mañana, 10 de la mañana, perdón, este doji conocido en el medio, ¿no? Vela doji, se genera en el comienzo de la London Close Kills. Esto suena un poco a contradicción, ¿no? Porque estamos comienzo, close. Listo. Mínimo, swing low, 10 de la mañana, London Close Kills, contracción, cierre del día. ¿Qué sucede en día martes? Fíjense, nosotros naturalmente esperamos marcando nuestro Asian Range, qué pasó en Asia, colocamos nuestra línea vertical a las 00 horas, Market Protraction, y luego esperamos el comienzo de la London Open Hills, ¿sí? Este swing bajista se genera a las 3 de la mañana. Vela de las 3 de la mañana, bajista, boom.
Neutralización de los mínimos de este mismo día en términos de operar hacia los mínimos o máximos del día, ¿no? Actuales del día. Pero también se neutraliza el mínimo del día lunes. Esto no necesariamente quiere decir que el precio va a continuar en la dirección de ese rompimiento, en términos de corto plazo, muy corto plazo. No estoy tocando todavía el tema del rompimiento semanal. Solo quiero que se entienda que lo que sucede a partir de la neutralización del día lunes es que el precio revierte, pero revierte hasta una zona específica de el rango del día lunes. Y acá también hay que comprender, por supuesto, cómo funciona el rango de datos de cada uno de los días. El rango de datos de cada uno de los días se analiza y estudia de la misma forma en como estamos haciéndolo en términos semanales. ¿Para qué lo hacemos en términos semanales? Para ubicarnos y colocar operaciones en los días. ¿Para qué lo hacemos de manera diaria? Para ubicarnos y colocar operaciones en las Killzone. Es sencillo. ¿Es necesario que repita esto? Colóquenme un 5 en el chat o colóquenme, por favor, repetirlo. Si está entendido, 5, 5, 5. Si alguien necesita que lo repita, lo hago. Perfecto, perfecto. Si alguien necesita que lo repita, lo voy a repetir, pero póngalo en el chat. Ok, José, perfecto, lo voy a repetir. Los rangos semanales los estudiamos para operar los días de la semana. Analizamos el rango de un día en específico para operar las Killzone. Tiene toda la lógica del mundo. Porque analizamos un rango diario para operar, por ejemplo, si yo entiendo que este es el máximo del día lunes y este es el mínimo del día lunes, miren, acá traders, solo hasta este momento, solo hasta aquí. ¿Listo? Máximo día lunes, mínimo día lunes, neutralización del mínimo del día lunes, contracción, retroceso al bullish short block formado en neutralización, y estas órdenes de tipo solo stop y los stop loss que se encuentran dentro del cuerpo de esta vela bajista se van en contra. Pero, ¿hacia dónde? Marco el equilibrium del día lunes. Es exactamente lo mismo. Equilibrium del día lunes, zona OT. Recuerdan que en las lecciones de Premium y Discount del primer mes de mentoría anual, yo les expliqué por qué no necesariamente se estudia un rango o se actualiza un rango. Nosotros tenemos la forma de marcar el Fibonacci, hasta el momento podría ser máximo y mínimo, solo para estudiar el rango del día lunes. Luego tenemos este pequeño retroceso, boom, un swing bajista, y lo que naturalmente haría un trader es, ok, voy a pues, actualizar mi rango. No estamos marcando el Fibonacci para colocar una operación en el nivel de Fibonacci. Fibonacci es un arma de doble filo. Si lo trazas y te sale, perfecto, y si no te sale, te vas a stop loss. Por eso no basamos nuestras decisiones enteramente en la herramienta. Pero la herramienta sí nos permite entender por qué el precio, cuando genera este movimiento, necesita contraer. Claro, estamos en over discount y el over discount es un concepto que lo hemos visto en lecciones anteriores. Listo, over discount y contracción. ¿Contracción a qué? A zona premium. Zona premium del rango diario. Esta contracción me crea un swing high. ¿A qué hora? 8 de la mañana, 9 de la mañana, New York en Kilson. 10 de la mañana, London Close. En London Close se neutraliza el máximo de la vela anterior y uno puede operar, marcando que mi threshold de este better short block, fíjense en los cierres, yo necesito ver este tipo de movimientos, esperar cierres de vela, no entrar porque simple y sencillamente el precio está reaccionando. Necesito esperar cierre de vela. ¿Por qué? Porque claro, fíjense, esta es la vela de las 10 de la mañana. ¿Cuál es la vela de 4 horas que se opera, que está operándose a las 10 de la mañana en Forex? ¿De qué hora es esa vela de 4 horas? La vela de las 9 de la mañana, correcto. Entonces, la vela de las 10, si yo divido la vela de 4 horas en dos,
Acuérdense, el máximo o mínimo de una vela de 4 horas se puede formar en la primera parte. ¿Mm? Y eso mismo estamos apreciando acá. Piensen que, esto lo dijo alguna vez Michael, los mercados o el precio no se mueven por azar. Hay alguien que está detrás, ¿ok? Manipulando, procesando órdenes, creando este tipo de movimientos de neutralización. Se mueven a partir de lógica. Hay que entender esa lógica para tomar decisiones. No se mueven por azar. Si fuese por azar, mejor ir a un casino o mejor no hacer nada porque, o una apuesta deportiva, etcétera, etcétera. Entonces, el precio se mueve por lógica. La lógica que hasta el momento hemos estudiado y hemos reforzado en mentoría es la de las neutralizaciones. Pero entender a qué hora, en qué momento. No solamente en términos de temporalidad menor. Lo hemos visto cuando realizamos el análisis macro en temporalidades perdón, cuando realizamos el análisis macro en periodos trimestrales, en periodos anuales, considerando las aperturas anuales, los máximos mínimos anuales, máximos mínimos trimestrales, mensuales, que son los niveles macro, ¿no? En este caso, para temporalidad menor, exactamente lo mismo, considerar neutralizaciones de periodos anteriores. Ese es el rango de datos que nos importa. Ah, si se neutralizó el máximo de la vela anterior, tiene sentido, porque estoy en la primera parte de la formación de una vela de 4 horas. Tiene todo el sentido del mundo. Zona premium, puedo colocar el corto, pero coloco el corto teniendo en consideración que podría mantenerlo siempre y cuando el precio me dé esa chance, ¿no? Si yo voy monitoreando y voy confirmando niveles bearish, perfecto. Sin embargo, si yo tuviese ojo con esto, si yo tuviese hasta antes de las 2 de la tarde la neutralización de este mínimo, ¿sí? Este mínimo, yo podría considerar, voy a hacer una pausa nuevamente aquí. Estas pausas no van a tener edición en la grabación de carga, ¿de acuerdo? Porque es importante que vayamos disipando las dudas que surgen en el momento. Al menos en esta sesión de Insights, sí es importante disipar las dudas que surgen en el momento. Y Jonathan nos dice, ¿cuándo actualizo el rango? El rango se actualiza dependiendo del nivel que tú quieras encontrar, ¿no? En este caso, yo trazo día lunes el rango máximo y mínimo. Entiendo que el día martes cae a no discount y yo quiero averiguar hacia dónde se dirige el precio en este swing analysis. Si voy a operar en día miércoles, voy a trazar, o si voy a operar alguna kill zone del día miércoles, voy a considerar el rango del día martes para entender hacia dónde se movió el precio y de dónde se originaron movimientos. Ahora vamos a ver el día miércoles con el rango del día martes, para que no necesariamente hagan esto, ¿no? Tienen su Fibonacci y lo actualizan. No necesariamente es actualizar el rango, sino considerar nuevos rangos. ¿Para qué? ¿De qué me sirve considerar nuevos rangos? Me sirve para entender que el precio se mueve de premium a discount, de discount a premium, pasando por el equilibrium, pero de rangos distintos, no del mismo rango, porque si no el precio nunca tendría dirección. Se movería entonces de esta forma, ¿no? En un mismo espacio. El precio se mueve de premium a discount, pero de distintos rangos. En este mismo mes, el quinto mes de mentoría anual, vamos a ver más detalles sobre este tipo de movimientos y cómo entender cuáles son los niveles de jerarquía, porque hay conceptos de jerarquía. Por ejemplo, yo tengo un fair value gap y tengo un order block. ¿Cómo sé si el precio va a respetar el fair value gap o cómo sé si el precio va a respetar el order block? Esos detalles vamos a verlos más adelante. No me quiero desviar tanto, continúo con la siguiente consulta, que es la de Marcela, y dice, ¿qué hay que ver en el cierre de las velas? En este caso, cuando les toqué este ejemplo, ¿ok? En el cierre digamos, el cierre de vela viene acompañado de una narrativa, ¿ok? Esa narrativa es, este cierre de vela
que es un cierre de vela alcista, ¿vale? En la vela de las 10 de la mañana, está por debajo del mid threshold de este potencial bearish order block. Ese es el detalle que hay que ver. Si está por debajo y esta vela tiene una neutralización, van a pasar dos cosas. O pueden pasar dos cosas, mejor dicho. La primera, si el escenario es de alta probabilidad como este, ¿por qué es un escenario de alta probabilidad? Vela de 4 horas, 9 de la mañana, soy bajista, todo el mundo probablemente operando una venda porque ya eh, salió la primera vela bajista y voy a operar ventas. ¿Y qué pasa a las 10? Se neutralizan stop loss que estén por encima del máximo, por lo menos de la vela anterior, porque recuerden que yo les he hablado acerca de estudiar los primeros rangos de las velas o de los periodos de vela que ustedes estén analizando indistintamente. Si es un periodo semanal, una vela semanal, yo voy a tener el rango del día lunes. Y en los próximos días yo podría tener la neutralización del rango del día lunes. Eso es muy probable. En este caso, yo tengo apertura de vela de 4 horas. Y en la primera media hora se me va a formar un máximo y un mínimo. Eso es inevitable. Y en las próximas 3 horas, la neutralización de ese máximo y de ese mínimo. O simple y sencillamente de alguno de ellos. Esas son las cosas que van a pasar. Entonces, por eso, cuando apertura una vela, no se apresuren a colocar una operación, porque sí, o cuando va a cerrar una vela, no se apresuren a colocar una operación, porque en el primer caso se arriesgan a tener mucho drawdown. Si abre una vela y colocan una operación, van a tener drawdown porque el judo swing de la apertura de esa vela, mejor dicho, de esa vela, me refiero a cualquier vela, puede ser una vela de 5 minutos incluso. Si ustedes van a ingresar porque abrió una vela de 5 minutos, cuidado, esperen, esperen que el primer movimiento se dirija hacia un nivel de patrocinio institucional, listo, me explico. O si van a entrar en el cierre de una vela, claro, van a entrar porque ya cerró la vela y colocan el stop loss por encima del máximo de esa vela y la siguiente vela, ¡pum!, rompe ese máximo y se va en la dirección que ustedes habían colocado la operación. Eso va a pasar, ya están advertidos. Ahora vamos a aclarar una duda de Reginald. Okay. Market Protraction. Market Protraction está en la lección número 9 del primer mes de mentoría 9. Si esa lección ya ha sido revisada, pido por favor que se coloque la consulta un poco más detallada. En definitiva, el Market Protraction es básicamente son horarios, ¿ok? En donde van a generarse jury swings. Ok, Luis, quiero terminar, digamos, la explicación de estos insights porque no quiero convertir la clase en una sesión consultiva. Al margen de ser una sesión consultiva, es una sesión en donde vemos insights del rango que estamos viendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces, si hasta antes de las 2 de la tarde yo no tengo la neutralización de este mínimo, entonces puedo considerar una contracción que lleve al precio hacia una neutralización, no retroceso, neutralización en el día siguiente. ¿Ok? Si hasta las 2 de la tarde yo no tengo la neutralización de un mínimo, de un máximo importante de relevancia, como en este caso es este, entendiendo el contexto, debo considerar que las piscinas de liquidez, porque estamos hablando de liquidity pools, ¿sí? Las piscinas de liquidez más expuestas pueden ser neutralizadas el día siguiente, en el día siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que yo tengo en el día lunes, un máximo de donde se origine el movimiento. Este es el insight. Un máximo en donde se origine el movimiento que rompe con el mínimo de la semana anterior. Ese máximo está aquí. Ese máximo está aquí. ¿De acuerdo? Y el día martes, ¿qué tengo? Tengo un máximo que está más abajo que el máximo anterior. Esto convierte a este contexto en un contexto de equal highs.
Y con altas probabilidades, estos equal highs pueden ser neutralizados porque hasta antes de las 2 de la tarde, en día martes, no se neutralizó el mínimo. ¿Qué sucede en día miércoles? El precio expande, rompe esos equal highs. Dos detalles aquí. Veamos el análisis del rango del día martes. Mínimo y máximo, bullish or block propulsion en el equilibrium, y el precio tocando ese equilibrium y ese bullish propulsion block. Por supuesto, no tiene que tocar sí definitivamente el equilibrium, pero sí va a tocar por lo menos el cuerpo del lower block, en donde se encuentra el rango dinámico más relevante, ¿no? Las órdenes más relevantes, más importantes. Y es obviamente el London Kilson. Muy bien. Ahora, ahora, además de eso, además de eso, hay que entender que, ¿cuál es la vela que se está operando aquí? De 4 horas. La vela de 4 horas que se está operando allí. La vela de la 1 de la mañana. Muy bien. Perfecto. Esto puede pasar a traders. La vela de la 1 de la mañana me valida un bullish proportion block, y en la primera parte, si divido la vela de 4 horas en dos, yo voy a tener un rango. Es un rango de datos. Piensen en ello. ¿Qué tiene ese rango de datos? Máximos y mínimos. No necesariamente voy a tener que esperar que se neutralicen ese máximo o ese mínimo de ese primer rango que está en la primera parte de la vela de 4 horas. En este caso, estamos hablando en términos de muy, muy corto plazo, para hacer scalping, ¿de acuerdo? Para hacer trading intradiario. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta qué objetivo. Este es el objetivo, estos equal highs. Yo lo que puedo tener en estos contextos, más bien, y con mucha más relevancia, es una neutralización en términos de un concepto que lo mencioné en la lección anterior, en la clase anterior. Ese concepto es internal range liquidity. Estoy marcando esta vela porque esta vela neutraliza el mínimo de la vela anterior, pero es un mínimo que se encuentra dentro del rango de la vela de 4 horas de la 1 de la mañana. La vela de 4 horas de la 1 de la mañana comienza aquí, su mínimo, su máximo, y la neutralización del mínimo de la vela anterior, internal range liquidity. Llega a un bullish proportion block y llega al equilibrium del día martes. Razones bastante importantes como para, voy a tomar una compra, perfecto, puedo tomar la compra. Y si no tomo la compra y veo este movimiento, entendiendo de dónde se origina, puedo tomar la operación en la siguiente vela, que es la vela de las 4 de la mañana, y como este mínimo se crea una neutralización, bueno, puedo proteger mi orden allí. Esto va a depender muchísimo, muchísimo de a cuántos pips nos quede la orden. Si yo entro por aquí, porque quiero simplemente tener el rango, bueno, 14 pips, 15 pips. En estos casos, acá traders, lo que les menciono, el stop loss no necesariamente va a estar por debajo de este mínimo. Algunos lo van a colocar y probablemente reduzcan el volumen con el que ingresan, y o lo taje, dicho de otra forma. Pero tú puedes colocar tus 10 pips y ya está. Porque finalmente el movimiento de esta vela de 4 horas está siendo alcista, está respetando los parámetros para ser alcista. Y esta reacción, por supuesto, se genera a partir de este bearish proportion block, bearish order block. Los niveles, todos los niveles van a crear reacción. Pero algo que hay que comprender es que un nivel me puede crear una reacción, pero esto es más importante. ¿Qué sucede en día miércoles? Yo hasta el momento lo que estoy viendo es cómo el precio está operando en zona de discount de la semana anterior. ¿Cuál es el insight que hay que considerar en esta nueva semana? En esta nueva semana, yo no puedo perder de vista cuál ha sido el mínimo más bajo, y acá viene también la resolución de la consulta. ¿En qué momento actualizo el rango?
Hasta el momento yo tengo esto. Tengo el máximo de la semana actual y el mínimo de la semana actual. El medio de igual highs. ¿Cómo yo puedo entender con altas probabilidades que el precio va a continuar en la dirección del rompimiento de la semana anterior cuando no se han neutralizado máximos o mínimos de alguno de los días de la semana anterior? Eso se determina cuando ustedes observan la neutralización de máximos o mínimos que se hayan formado en los días de la semana actual. En este caso, tengo máximo en día lunes, máximo en día martes. El máximo en día lunes es un máximo relevante porque es un máximo de donde se origina el movimiento del rompimiento del mínimo de la semana anterior. Y en día martes tengo un máximo relativamente igual al máximo que acabo de mencionar que origina el movimiento de rompimiento. En día miércoles el precio quema esos dos máximos, ¿de acuerdo? Se están neutralizando máximos de los días de la semana actual. Entonces, luego de haber identificado en dónde se me está formando el swing high, porque claro, tengo que identificar en dónde se me está formando el swing high. En este caso, voy a hacer la apertura. Apertura de la semana es una vela alcista, en algunos brokers puede ser una vela bajista, puede ser una vela, un gap, etcétera, etcétera. Lo que nos importa es que el precio llegue a esa área. Fíjense lo que pasa. El precio alcanza, el precio de apertura. Vean la retícula. Me interesa que se vea la retícula. Ok. Sí, listo. Vean la retícula. Las retículas son estas líneas horizontal y vertical. Sí, esa es la retícula. El precio alcanza ese nivel, London Close Kilson, London Close Kilson, y cae, y contrae. Esta neutralización de traders no necesariamente lleva al precio a zona premium del rango de la semana anterior, pero sí me está llevando al precio a zona premium del rango de la semana actual. Tengo dos áreas en confluencia. ¿A qué áreas me refiero? Me refiero a que acá tengo el área discount de la semana anterior, pero en medio de momento y hasta el día miércoles, tengo la zona premium. Se me está formando un bearish order block en zona premium de la semana actual. No necesariamente tiene que ser de la semana anterior. Es un bearish order block en zona premium del rango actual de la semana actual. Vamos al día jueves. Okay, vamos al día jueves. El día jueves, vean lo que sucede. Yo puedo tener ahora mi rango mínimo del día miércoles, máximo del día miércoles. Y el precio se mueve de premium a discount, fair value, de distintos rangos. No estoy trazando el rango del martes ni el rango del lunes. Estoy considerando día tras día para ver qué respeta el precio. El trasfondo, el rango de la semana actual, máximo, mínimo, premium, bearish or block in premium. ¿Qué sucede aquí? El precio cae a discount del día miércoles y cae a discount de la semana actual. Pero este es un bearish order block formado en zona premium del rango de la semana actual. Y vean cómo funciona. Y funciona en un horario en donde esperamos o tenemos la expectativa de reversiones importantes, como lo es la London Close Kilson. Si colocamos compras, hasta allí podría llegar nuestro trade o hasta allí podría llegar nuestros parciales más importantes. 60, 70, 80%. ¿Por qué? Porque luego de entender que el precio ha roto el mínimo de la semana anterior y ahora el insight que tenemos en nuestro portafolio es la neutralización de días de la semana actual, yo podría asumir
que el movimiento próximo va a ser bajista. Tengo un bearish order block en zona premium. Tengo el bearish order block en zona premium. El precio contrae, claro. 11 de la mañana, 12 del mediodía, contracción, cierre, listo. ¿Qué pasa en día viernes? Día viernes, ¿sí? Día viernes, swing bajista, neutralización del mínimo anterior, reversión, bearish order block de segundo grado, nuevo swing bajista, y fíjense en este movimiento. Voy a quitar el filo. Hasta aquí llega el día viernes, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, listo. Este es ahora el rango de la semana anterior. ¿De acuerdo? Ahora, este es un bearish order block formado en premium del rango semanal. Coloco mi línea en la apertura. Y vean aquí. Esta es la tarea que van a enviar al grupo Telegram y a Discord. Quinto mes, ¿de acuerdo? No necesariamente los van a encontrar en algunos rangos, como en este caso podríamos tener este breaker, bearish breaker, pero el precio no llega allí en la siguiente semana y no pasa nada. Es un bearish breaker en zona premium, relevante, importante, pero no necesariamente vemos al precio llegar allí en la siguiente semana, sino más bien la siguiente semana me crea este movimiento, me crea una liquidity pool, el día miércoles se neutraliza esa liquidity pool. ¿Y qué sucede cuando el precio alcanza nuevamente este bearish order block? Que como lo he mencionado al comienzo, los bearish order blocks que se crean en zona premium de un rango semanal se pueden utilizar incluso más de una vez. Fíjense. Empezamos en esta semana. El precio rompe el mínimo de esta semana, se generan o se crean las condiciones. ¿Para qué? Para que el precio continúe en la dirección de ese rompimiento y no tiene que ser de manera exigida en esta segunda semana que estamos viendo, sino más bien va a ser con lógica. Lunes, martes, neutralización del máximo del día lunes, premium de la semana anterior, expansión bajista, people lows, sell side liquidity, mechas, mechas, y ahora sí el precio cae. Estos son los insights que tienen que considerar para operar de manera intradiaria y o para buscar de manera mucho más consciente y con criterio operaciones en un día específico. Y no pensar que porque colocan una operación en día martes ya o posiblemente puede ser el mínimo. No. Necesitan entender qué tipo de rangos están trabajando. Si no entienden eso, revisen primer mes, revisen prementoría, empiecen por allí nuevamente. Revisen tercer mes para entender cuál es el flujo de órdenes institucionales. Revisen el cuarto mes, conceptos básicos con insights más profundos.